Con la caída del precio de Bitcoin, el 40% de las direcciones están actualmente en pérdida. Con la notoria caída del precio de Bitcoin que inició desde la semana pasada, los principales parámetros de rentabilidad de la red disminuyeron en un 10%, de acuerdo a datos publicados por Glassnode este lunes 9 de mayo. El porcentaje del suministro en ganancia, así como las direcciones y las entidades que retenían BTC con ganancias no realizadas, superan ligeramente el 70%. Las pérdidas en la mayoría de los mercados que se iniciaron el jueves, en gran parte generadas por las medidas de la Fed, continuaron de forma sostenida hasta el cierre semanal. El mercado de Bitcoin registró pérdidas en las semanas cercanas al 40%, lo cual incidió en un aumento de las direcciones de Bitcoin que están en pérdida. Como se ve en el siguiente gráfico de Glassnode, el número de direcciones de la red cuyo balance está en pérdida se ha incrementado. Estas direcciones tienen un balance de BTC, cuyo precio promedio es inferior al precio en el que fueron adquiridos, por lo que si vendieran sus Bitcoin hoy, estarían perdiendo capital. Las direcciones no rentables pasaron de un poco más de 8 millones en abril del 2020 a 15 millones en la actualidad. Con el descenso del precio por debajo de $33,000, la situación podría haberse agravado más aún. Cuando las direcciones no rentables alcanzan su máximo, estos coinciden con mínimos en el precio de Bitcoin. Uno de los mayores impulsos de las direcciones no rentables ocurre después del máximo histórico del precio en noviembre de 2021. El último mínimo local de las direcciones de BTC en pérdida ocurrió a finales de marzo de este año, cuando BTC regresó al precio de inicios de año, cerca de los $48,000. El gráfico de las direcciones de Bitcoin en ganancia es prácticamente un reflejo del anterior y tiene gran acoplamiento con la curva del precio. A mayor precio, mayor número de direcciones en ganancia. Las direcciones son muy superiores en número a los usuarios, ya que un usuario puede controlar más de una dirección. Es plausible inferir, sin embargo, que el crecimiento o disminución porcentual de las direcciones guarda estrecha relación con la evolución porcentual de los usuarios. El número de direcciones de Bitcoin en ganancia se encuentra en este momento en un mínimo. Las oportunidades anteriores en los que las direcciones rentables alcanzaron un mínimo fueron en septiembre de 2020, julio de 2021 y enero de 2022. En las tres oportunidades ocurrieron repuntes del precio luego de tocar ese mínimo de las direcciones en ganancia. Una estimación bajista acertada. En el reporte del mercado de Bitcoin de Glassnode de la semana pasada, se planteó una hipótesis sobre cuánto tendría que bajar el precio de BTC, entonces en $38,500, para que la rentabilidad de la red bajara 10%. En ese momento, entre el 70% y 72% del suministro estaba en ganancia y aplicaba el mismo rango porcentual para las entidades y direcciones rentables. En la estimación de Glassnode, se contabilizaron los BTC adquiridos a $38,500, usando el gráfico de distribución de precio no realizado. De esta manera, concluían que eran aproximadamente 600,000 BTC que habían sido comprados a ese precio. Luego se sumaron los BTC adquiridos a precios más bajos, hasta completar el 10% del suministro o 1,9 millones. Como resultado, las barras sombreadas en rosado representaban cuánto tenía que retroceder el precio para que el suministro en ganancia disminuyera 10%, que resultó ser de $5,000 por unidad. Es decir, con un precio de $33,500, Glassnode estimaba que disminuiría la rentabilidad de la red en un 60%. La estimación de la rentabilidad de la red para este domingo, de acuerdo al más reciente reporte, resultó acertada. Solo el 60% del suministro, entre direcciones y entidades de Bitcoin, estaban en ganancia para el domingo. O sea, un 10% menos que la semana pasada. Si tienes algún aporte, déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más noticias sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima.